9:15. Comencemos, General Moncayo, analizando los resultados electorales. ¿Cómo quisiéramos hablar de los resultados electorales adecuadamente sustentados en realidades, tanto cuantitativas como amparados por una mecánica de cumplimiento en la que la ciudadanía esté afectuosa con el proceso, confiada en que todas las cosas se dieron con apego y no con esta cronología que me voy a permitir entregarle para su análisis. Esto será posterior, seguramente que lo haga. Esto me llegó a mí el día 30, un día después de esta potencial reunión cupular de quienes idearon esta cronología de insucesos que se ha dado. No podemos asegurar que presumen se ha dado. El problema es que todo se ha cumplido. Todo, absolutamente todo se ha cumplido. Como un reloj suizo, general. Eso me apena muchísimo, porque digo, Dios mío, si es que esto es realidad, ¿en qué manos estamos? No hay otra manera de explicitar en reflexión sentida, muy ciudadana, en una reflexión que hay que denunciarla valientemente. General Moncayo, ¿qué le hace falta? Y le diré con nombre y apellido a Lenín Moreno, que está aventajado hasta este momento con datos oficiales que le aseguran haber ganado la elección presidencial. Pero hay una duda, allí sí duda existencial en el espíritu de la gente ecuatoriana que dicen, por lo menos una buena mitad, si no es más, si no hay una actitud de asimilación vergonzante, si no estamos satisfechos por ventajas o por garantías que nos asegure Lenín. Lenín no va a tener posibilidades de exigirle una contribución de sacrificio a la ciudadanía en esas condiciones. Y él tiene que venir a abogar por una comprensión de lo que él recibe. Y no le vamos a culpar desde ya lo que él seguramente ni ha apoyado casa adentro, y me refiero a la casa del partido, las cosas que venían ocurriendo. No nos consta aquello. A él le mandaron prácticamente a Ginebra a que esté allí como una especie de depósito en Suiza, para que esté apto para el desafío de esta época que se ha concretado con un aparente éxito electoral en su beneficio. Entonces la legitimidad es, me parece, el reto para que nuestra sociedad aprecie y sea concurrente a la solución de un drama económico y político que se viene y que no lo va a poder manejar adecuadamente nadie, no solamente. Ahí no se puede cantar en la tarima. Lo que viene es muy complicado. Para celebrar un triunfo está bien todo lo que ha ocurrido en las últimas horas, si es que el triunfo ya lo damos por hecho. General Moncayo, estamos pasando por unas horas
de mucha confusión. Y ahí es cuando me acuerdo que yo les pedí a todos ustedes que se unan para terminar con la revolución ciudadana. Y no hicieron caso a esta emisora y al... Yo creo que el grito general era únanse, únanse. Ahí están las consecuencias. ¿Y ahora qué? ¿Cuál es el futuro que nos aguarda, General Moncayo? Muy buenos días. Muy buenos días, Gonzalo, qué gusto estar con usted, un saludo muy afectuoso, como siempre, a la audiencia. En efecto, estamos viviendo momentos de mucha incertidumbre, momentos de gran duda, y por lo mismo hay que apelar a la conciencia nacional para que todos nosotros mantengamos la serenidad, la ecuanimidad, porque no es admisible que de esta disputa electoral, que es un acto democrático, vayamos a devenir en actos de violencia que enturbien la situación del país. Por supuesto, para que esto así suceda, se requiere que las autoridades electorales abran todas las puertas de transparencia para que el triunfo sea nítido. Sí, por cualquier artimaña, por cualquier mecanismo, las autoridades electorales que ya pecan de ilegitimidad, que ya generan por sí mismas desconfianza, no permiten que sea revisado lo que se pida revisar, entonces ellos estarán sembrando ese ánimo que los ecuatorianos no queremos, que es el ánimo de confrontación. El llamado al país no puede ser otro que el de tranquilidad, no puede ser otro que el de unidad. El Ecuador sigue adelante, la historia del Ecuador no se paró con Correa, no se va a parar en este momento. El Ecuador sigue adelante. Las personas, Gonzalo, que cada día salen a llevar el pan con tanto esfuerzo a sus casas, ahí están en las calles, ahí están en las plazas, ahí están parados en los semáforos tratando de vender algún producto para sobrevivir el día, más allá de morenos, más allá de lazos de este Ecuador real, este Ecuador eterno, este Ecuador uno solo con una sola bandera, no puede despedazarse a sí mismo para defender además una situación que no sea transparentada en su totalidad. Yo quiero recabar de las autoridades electorales, porque yo tengo desconfianza también de ellas, porque yo he vivido ya el proceso electoral y no puedo confiar cuando he visto lo que hicieron con nuestra propia candidatura. Entonces, de un momento histórico de tanta trascendencia, hay que exigir que se transparenten todos los procedimientos, que no quede el lugar mínimo para una sola duda. Yo creo que además, como usted bien ha planteado, Gonzalo, en las actuales circunstancias, en las condiciones que el uno o el otro asumirían la presidencia el 24 de mayo, lo último que puede pasar es que la persona que vaya a ponerse la banda llegue con una duda, por lo menos, de no haber ganado las elecciones con absoluta transparencia y legalidad, porque la legitimidad se deriva de eso. Esa es la esperanza que yo tengo, que yo expreso, a la vez que insisto en pedir a los ecuatorianos. Una gota de sangre de los ecuatorianos no valemos todos los políticos de este país. Así es que evitar toda forma de violencia, seguir defendiendo el voto. Sí. Hoy rige voto. Una especie de triunfo oscuro. Es que mire, es el peor escenario, Gonzalo, es el peor escenario. Cuando salen los dos candidatos a festejar el triunfo. Eso genera una incertidumbre, una situación de angustia. Créame, honestamente le digo y lo puedo decir ahora. Yo deseaba que gane Lasso por reganar los espacios democráticos que se han perdido.
porque creo que la revolución ciudadana nunca se produjo. No hay que decir siquiera que es un tema de revolución ciudadana. Aquí hemos vivido un caudillismo autoritario de una persona que, imbuida ella misma de una autoestima que no corresponde a la realidad, creyó que sabía todo, podía todo, entendía todo, y que todos los demás ecuatorianos éramos al menos los que teníamos el atrevimiento de pensar distinto, éramos unas personas mediocres, pobrecitos, discapacitados, limitaditos, ¿no? Esa era una palabra muy suave. Entonces, ahora, si es que analizamos profundamente, Gonzalo, el problema es salir del sistema. Veamos lo que está pasando en Venezuela. Este no es un tema de Lenin Moreno, este es un tema de un modelo perverso y pernicioso. Vea lo que intentaron hacer recientemente en Venezuela. Más allá, no les importa la democracia. La democracia la utilizan para legitimarse. A ellos les importa un pseudo proyecto revolucionario al que usted no le encuentra en ninguna parte para permanecer en el poder. Es una lucha por permanecer en el poder, por seguir disfrutando las mieles del poder. De manera que lo que debemos los ecuatorianos estar esperanzados es en poder recuperar la democracia. Queremos vivir en democracia, una democracia plena, no una pseudo-democracia en la que se va a elecciones para legitimar la continuidad de un proceso que hace mucho daño a la población ecuatoriana. Estudioso como es usted sociológicamente, ¿a dónde nos puede conducir esta nefasta polarización que vive el país? ¿Cómo califica o titula Miguel Rivadeneira? Mire, tenemos este momento y no es que es resultado espontáneo por circunstancias que se han ido produciendo sin control desde algún sector o desde alguna forma de poder. Desde que inició este gobierno, lo que ha habido es una intención de generar una división, una fractura entre los ecuatorianos. Pelucones versus pobres, oficiales contra la tropa. Y de esa manera hemos ido separando hasta a las familias. Hay inclusive familias en las que no pueden hablar de política porque se acaba la armonía elemental que puede haber en una familia. Entonces, tenemos un país fracturado. Ayer decía Virgilio Hernández, acá hay un proyecto, al otro lado lo único que les une es el odio. Qué linda manera de simplificar las cosas. Yo no odio a Lenin Moreno, yo no lo odio al presidente, yo no lo odio al Virgilio. Yo estoy en contra de un sistema que sé que le hace daño a mi país. Yo amo profundamente al Ecuador, yo soy un patriota. Yo he recibido todo este país y he procurado darle todo de mí mismo a este país. Entonces yo no pienso en odio, no pienso en satisfacer envidias, venganzas. Pienso en que este modelo es un modelo que nos lleva al fracaso. Ahora pensemos así, fracturada la sociedad como está. ¿Tendremos a la mitad de los ecuatorianos apostando a que fracase Lenin Moreno? Y si el resultado fuera distinto, tendríamos a la mitad de los ecuatorianos con todo el poder que además ya tienen en la Cámara, en los organismos de control, apostando a que fracase Lazo. ¿A dónde va un país en que lo que se apuesta es al fracaso del otro y no al éxito del país? Esto es terrible, Gonzalo. Bien, los ecuatorianos no podemos pensar así. Esperemos cuál sería el escenario deseable. Que se transparente totalmente, a que no quede sombra de duda en quién fue el ganador. Y el que gane tiene que convocar a la unidad nacional. Tiene que acabar con esta división perversa que nos causa tanto daño. Es que es ideológica la división. No, es que más allá de lo ideológico, Gonzalo, ¿cree usted que hay ideología en este
confuso universo de personalidades que están cerca del presidente Correa. Y del poder. ¿Cree usted que hay una ideología, una guía filosófica, política? No, ahí hay intereses. Yo y la gente sabe que son intereses los que predominan. Así es, no nos engañemos. Y están divididos ¿qué le digo? En ámbitos de los cuales han sacado y han rescatado, no en buena ley, circunstancias de privilegio. Por eso la gente rápidamente, desde su clase media, ha indiciado como nuevos ricos a una cantidad asombrosa de gente que entró con su mochila. Y la mochila es un distingo de limitación, de algo. No es así. Nuestros hijos también están con la mochila. Pero digo, entraron con la mochila porque no tenían nada más que la mochila. Dirán que el conocimiento, dudo mucho. General, ¿cuál podría ser el futuro del país si es que un presidente ilegítimamente electo quiere ubicar una plataforma ideológica, posicionar una ideología distinta a la que usted, yo y la gente que nos está escuchando, es decir, la mayoría de los ecuatorianos, no porque escuchan la Radio Democracia, sino la mayoría de la muestra que nosotros podemos significar en nuestra audiencia, no está pues en condiciones de poder asimilar una ideología que se desfasó de la realidad internacional hace largos años y que estamos nosotros viviendo y reconstruyendo a través de esta revolución ciudadana del siglo XXI, algo que a la Rusia le costó cuánta hambre, cuánta necesidad, cuánta postración, y a la final desquició, y su liderazgo, que competía con el modelo capitalista del otro contendor internacional, se convirtió en un fracaso desde todo punto de vista. Y nos quiere el señor presidente Correa, y me entiendo que también la convicción de Lenín Moreno es la misma, y hasta dicen que es mucho más radical, instaurar un modelo auténticamente marxista, como ellos pregonan en sus discursos internos, que ahora, por ejemplo, la reforma agraria, la entrega de las tierras a los campesinos, la organización del pueblo rural, va a ser una realidad con Lenin. ¿A dónde van a parar las inversiones, especialmente, que estaban antojadas de nuestro país por su potencialidad? ¿A dónde van a parar nuestros emprendedores medios, altos y altos, si es que quiere imponerse y a la fuerza una ideología con las características que incluso las canciones expresadas anoche en la Avenida de los Chiris rezan esas intencionalidades y sueñan con eso? Y estamos para otros trotes, general, no para eso. Eso ya fracasó en el mundo. ¿Cómo hacer entender esto a la Revolución Ciudadana, general Moncayo? Gonzalo, cuando comenzó este proceso, yo debo decir que desde los 16 años he usado mochila, ¿no? Cuando sucedió este cambio, tenía un sector de Alianza País, una mochila llena de ideales, de principios, de esperanzas, una mochila que nos hacía ver la posibilidad de un país mejor, de un país distinto, un país en que lo bueno que se había logrado por la lucha social se iba a incrementar, se iba a agudizar. Ahora esa mochila se fue en estos 10 años llenando de arribistas, de oportunistas,
de reaccionarios, de corrupción. Y esa mochila, que ya no es la del 2007, liviana y generadora de ilusiones, es una mochila pesada que está sobre los hombros de Lenín Moreno, y que si no es capaz de deshacerse de esa mochila, ponerla a un lado, pensar en su país más que en la herencia correísta, entonces esa mochila no le va a permitir gobernar como seguramente él querrá hacerlo, porque una persona no quiere fracasar cuando llega a esas alturas tan importantes del poder. De manera que creo, Gonzalo, que ideologizar el manejo de la crisis podría significar agudizar la crisis. Yo no creo que sean realmente irresponsables para hacer las cosas así. Esperemos, insisto, en tener ideas claras de cuál es, porque hasta ahora no podemos decir quién ha ganado las elecciones. Así es. Necesitamos que todos los procesos sean agotados, saber sin sombra de duda que el resultado es transparente y entonces comenzar a pensar lo que nos viene después. El problema ya no es hasta el 24 de mayo, Gonzalo. El problema es a partir del 24 de mayo, cuando se tenga que gobernar. El problema es que de esa pesada mochila a la que usted comenzó refiriéndose y yo la asumí, ¿cómo van a salir esas grandes y pesadas cargas de corrupción? ¿Qué va a hacer Lenin en el caso de Odebrecht? ¿Qué va a hacer Lenin en el caso de Petroecuador? ¿Qué vamos a hacer con todas las denuncias de corrupción que se han presentado? Entonces, ahora, si es que gana Lenin, va a ser un momento de prueba. O se desata, se zafa de esa mochila y se coloca la mochila que cree nuevamente en el país, esperanzas, ilusiones, o si va a seguir los 4 años cargando esa mochila para entregarla de nuevo a Correa, como que parece ser el proyecto político de Alianza País. Estos males, estas deslealtades éticas frente a los intereses de los pobres y de los mismos pobres y del país, como que están al lado del potencial presidente electo. Y entonces, ¿qué va a hacer Lenín Moreno en ese caso si descubre que la descomposición ética ha procedido por la permisividad, en último caso, de las máximas autoridades del periplo anterior de Alianza País en el poder? Es medio complicado. Y una cosa que alude a la sensatez, ¿no era más fácil para el presidente Correa retornar otorgando con sensatez una oportunidad al otro país que estaba marginado para que emplee y ponga y también rinda cuentas al país de sus planes para salvar a la nación desde el lado económico por todo lo que estamos atravesando? Y él retornar después de una pausa democrática y plural que habría sido mucho más conveniente. ¿Por qué apelo a esto? Porque lo que ha dominado esta circunstancia, este desenlace, es el temor. ¿El temor a qué, general? Gonzalo, el modelo de Chile es un modelo en el cual hay lugar para que puedan, a través de mecanismos electorales claros, provocarse procesos de alternancia. La democracia, a mi juicio, es alternancia. Claro. El modelo nicaragüense, venezolano, no presupone la alternancia. Dios mío, ¿por qué nos engañamos? Todo está montado para sostenerse en el poder, para tener un sistema de partido único. Lo he dicho ya en esta emisora.
No es nada gratuito, Gonzalo, el que haya 168 movimientos, partidos en un país de 16 millones. Es descomponer el sistema político, no es mejorar el sistema de la partidocracia. Es simplemente cambiar de un sistema que no podemos aplaudir de la partidocracia a un modelo de partido único. El que habiendo 168 actores que están peleándose por un pedazo de pastel, el partido de gobierno va a ganar siempre. Así fue México durante todos los 70 años, me parece, del Partido Revolucionario Institucionalista. Entonces, cuando usted piensa que estas elecciones están en un marco de normalidad democrática, se equivoca. El poder usar de todo el aparato del Estado en beneficio de la campaña, el haber creado todo un sistema de propaganda, todo esto es para mantener un proceso que los que tienen todavía algo de sangre en la cara dicen es que hay que defender la revolución. Los otros lo que quieren es defender los espacios de poder que se han ganado, y se han ganado ilegítimamente, porque siendo como han sido, cola de león, y usted sabe a qué león me estoy refiriendo, claro, ahora parecen de cabeza de revolución. Eso no le cree nadie. De manera que mi pensamiento, en la misma línea, las izquierdas latinoamericanas ya comprendieron, Gonzalo, que requieren de la democracia para poder llevar adelante sus objetivos y sus ideales, mucho más en el siglo XXI. Es que el socialismo del siglo XXI no puede ser informatizar o digitalizar el capital de Marx, porque eso se escribió en el siglo XIX, por Dios. Ni creer que el valor de uso y el valor de cambio que hoy sí hay cómo hacer, porque ya con las computadoras en la etiqueta se puede poner el tiempo de trabajo socialmente acumulado, en fin. No, estamos en el siglo XXI y el socialismo real tendría que ser democrático, no hay otro espacio, y las izquierdas latinoamericanas han entendido que se sumaron conservadoramente a un modelo que ya está, como vemos, agotado. A creer que socialismo es estatismo, autoritarismo, caudillismo, verticalidad, concentración, eso no puede ser. Los valores que defendemos los socialistas democráticos son todo lo contrario. Además, hay que ganar las elecciones en buena ley, demostrando que esta es una mejor propuesta. Pero ¿qué hemos visto en estas elecciones? Hemos visto un debate. Hemos escuchado hablar de lo que estamos hablando usted y yo ahora. Han rehuido el debate. Se han producido debates amarrados, han querido amarrar debates. Hemos algún rato en este largo periodo discutido los políticos qué forma le vamos a dar al Ecuador para que nuestros hijos, nuestros nietos, las futuras generaciones tengan esperanza de vivir en un país que progresa, que avanza, un país en el que todos sus sueños puedan realizarse, un país en el que nadie, por su origen social, por su raza, por el lugar donde nació, vea limitadas sus opciones de realizarse como persona, de realizarse espiritual y materialmente como ser humano. La política es para seres humanos, Gonzalo, no para fichas de un ajedrez macabro jugado por mediocres que dicen ser ideólogos. Señor general, los desajustes sociales que se vienen irreversiblemente si es que se persevera en el equívoco de un plan de gobierno, de un modelo económico equivocado, totalmente equivocado, y que le tiene al borde de la ruina a la caja fiscal, la iliquidez.
ha sido la empresa privada la que ha sustentado los mejores indicadores que le pueden permitir y otorgar esperanza a que el desempleo no crezca, a que hayan emprendimientos que salven por lo menos el pan de cada día, etcétera, etcétera. El gobierno también ha contribuido con este tipo de planes. Pero el Ecuador de fondo, el Ecuador con una estrategia productiva y un desarrollo de sus fortalezas de producción, con un ímpetu de la gente que tiene capacidad empresarial, que tiene gusto por hacer emprendimientos, va a necesitar de otro clima, de otra realidad, para poder continuar adelante con sus propósitos. Ahora, en general, la mayor parte de los señores empresarios medios, altos y altos están pensando en irse. Y están los emprendedores, o los que han ganado unos sucres, no robando, pues, sino trabajando, no perjudicando al erario nacional, ni tomándose platas ajenas, ni recibiendo comisiones por las adquisiciones que como ejecutivos de las empresas del Estado han podido hacer este tipo de negociados, regalando activos a unos precios increíbles y cobrando a otros precios para repartirse, lo que ha ocurrido en países dañados que coincidencialmente son permisivos a este tipo de delitos, porque son delitos, General Moncayo. Es la revolución esta del siglo XXI. En todos los países salen pura rata, y salen los mandatarios, los exministros, los que han gozado, digamos, de las prebendas del poder, salen forrados de dinero, y lo que hacen es defender la posibilidad de que con el tiempo ya se olviden y no ejerciten una tarea fiscalizadora a nadie. Entonces, ¿qué exigencia cuando habla de vamos a atacar la corrupción, dice Lenin? Ojalá, pero no podemos abrigar mayor esperanza sino decir ojalá. ¿Cree que Lenín Moreno tiene condiciones en su propia parcela, ¿no es cierto?, de ejercitar una tarea de control y a ver de dónde tienes tanto dinero? ¿Por qué has hecho esto otro? Te voy a hacer una revisión de lo que tú has hecho en tal y tal institución, en tal y cual ministerio. ¿Usted cree que eso va a cumplir? Porque se mataba diciendo al último Lenin que va a atacar la corrupción, pero ese era consejo de los mismos que tienen hasta propiedades en países del Caribe y todo lo demás, pues no. Ya no podemos pues hablar, ya las cosas se ponen con muchas sombras. En fin. Mire, Gonzalo, usted ha topado un punto muy, muy importante, supremamente importante. En primer lugar, el modelo aplicado, económicamente hablando, en el Ecuador, ha hecho ricos como nunca a ciertos grupos de poder económico. De poder económico. De poder económico. Sí, sí. ¿Qué? Ya no es un tema de empresarios contra el resto. Hay empresarios que han disfrutado, y por obvias razones, si usted calienta la economía, si mete tanta plata con contratos a tontas y locas, subiendo sueldos. Y adquisiciones. En fin. El resultado es el que estamos viendo, pues. O sea, no estamos hablando aquí de empresas en general que se hayan sentido maltratadas. Hay empresas que han disfrutado de un auge como en la historia, por los recursos que ha habido en la economía y porque no se ha manejado bien la economía. Ahora yo quiero decirle una cosa, esto es muy importante. Empresarios ecuatorianos
¿Qué es eso? Que si gana Lenin me voy de este país. ¿Aman a su país o no aman a su país? Empresarios ecuatorianos, quédense a luchar por su país. Eso son los ecuatorianos. A mí me indigna solamente oír, si gana Lenin nos vamos. Esta es su patria, aquí nacieron, aquí tienen que luchar. Nada de derrotismos, aquí hay que sacarle adelante al país. Y el país necesita de todos ustedes, así es que basta de lagrimeos, hay que seguir trabajando por este país. Y por supuesto, el señor Lenín Moreno, si gana estas elecciones, tiene que entender eso, por favor. Tiene que entender que no puede seguir empujando el carro del Estado y el país entero al precipicio, que tiene que tomar correctivos y en serio. Una de las primeras muestras, si gana él, que tiene que dar es cuál va a ser su equipo de gobierno. ¿Tendremos alguna esperanza los ecuatorianos si sigue, por ejemplo, el mismo ministro de Defensa? ¿Tendremos alguna esperanza los ecuatorianos si sigue el vicepresidente manejando los sectores estratégicos? ¿Tendremos alguna esperanza los ecuatorianos si es que no se coloca un equipo de personas que nos entreguen confianza de que Lenín Moreno no va a ser un fantoche ni un títere de nadie, que va a ser el presidente de los ecuatorianos, que quiere dejar inscrita en las páginas de la historia su administración como una administración patriota, que no se vende a nadie, que no fue puesto por nadie, sino por el pueblo ecuatoriano que decidió elegirle? Eso es lo que tenemos que esperar. ¿Qué le pide usted a Lenín? Si él ¿Valentía? Si él gana, ¿Pantalones? Si él gana, lo que le pido es que se ponga frente a la historia, que se ponga él a escribir como si fuese el González Suárez, el Jorge Salvador Lara, cada día que se levante, que se ponga a escribir la historia que él querría que se relate 50 años después, 20 años después. Eso es llegar a ser presidente, no simplemente llegar a tener poder para disfrutar de él. La historia se escribe cada día que uno ejerce una función de poder y tiene que escribirla con la esperanza de que esa historia justifique sus actos. Acuérdese cómo juzgamos a presidentes en la historia ecuatoriana. Ellos escribieron esa historia, no es que un mal historiador o que no lo quiere o escribió para denigrar su persona. Cada uno de ellos que llegan allí escriben la historia y al escribir con buena letra sacan adelante al país, porque pusieron los ideales de la patria por encima de sus mezquinas aspiraciones. Eso hay que pedirle a Lenín Moreno. Gracias por estas verdades, mi general. Quedamos francamente muy agradecidos de su participación. Claro que no estamos ya gestándole presidente constitucional a Lenín Moreno, porque todavía falta que se verifique y se visualice si realmente fue el vencedor de esta víspera, si realmente fue el vencedor de esta víspera. Eso tiene que verificarse. Es parte de la plataforma de instalación de un poder donde la legitimidad sea la perla fundamental de la autoridad que viene. De lo contrario, pues, eso se caerá al primer temblor que se produzca en el territorio social de nuestra patria. Que Dios le pague, general. Gracias. Muy buenos días.